Bienvenido al video del IRC sobre cómo entender su recibo de sueldo o nómina. Hemos creado este video para ayudarle a comprender y gestionar mejor sus finanzas. Pero, antes de comenzar con la lección en sí, empecemos este video con una historia. Imagina que acabas de cumplir las 2 primeras semanas en tu nuevo trabajo, te pagan $17 por hora, y tu empresa paga parcialmente tu seguro médico y también te ofrece una cuenta de ahorro 401k. Durante esas 2 primeras semanas en tu nuevo trabajo, has trabajado 80 horas completas. Ahora esperas ansiosamente tu primera nómina, que, a $17 la hora por 80 horas, debería ascender a $1,360. Pero cuando tu nuevo jefe te da el cheque, solo son $1,100. Te sorprendes. Estás decepcionado. Y te preguntas qué ha pasado con los $230 que faltan. ¿A dónde habrán ido a parar? Bueno, si tienes un trabajo declarado, tu nómina y tus ingresos totales se verán reducidos por los impuestos y otras deducciones. Eso es lo que ocurrió con los $230 que faltaban. Te los han descontado de la nómina en concepto de impuestos y otras deducciones. En este video te aclaramos qué pasó con tu sueldo. Como tus $1,600 se convirtieron en $1,350. Al entender esto, estarás en posición de entender y manejar mejor tus finanzas personales. En los Estados Unidos, las personas pueden trabajar de 3 maneras. En los libros, lo que significa que su salario se declara al gobierno y los impuestos se retiran de su cheque de pago. Extracontablemente, lo que significa que cobras en efectivo, generalmente sin impuestos ni otras deducciones. Consultor, contratista o empresario. Este debate sobre los recibos de sueldo y las nóminas se centra en los métodos de pago de un trabajo en nómina. Para un trabajo en los libros, su empresa le pagará ya sea con un cheque en papel, que se le entregará cada 1 o 2 semanas, o mediante un ingreso directo en tu cuenta bancaria. Si te pagan con cheque, la información sobre tus ingresos, impuestos y deducciones se facilita en un informe llamado talón de pago que viene con el cheque. A menudo tendrá que separar con cuidado el cheque del recibo de la nómina siguiendo una línea perforada. No olvide hacerlo con cuidado para no romper el cheque. Por contrato, si le pagan por internet o electrónicamente mediante ingreso directo en su cuenta bancaria, la información sobre sus ingresos, impuestos y deducciones se facilita en un informe denominado recibo de salarios. Si quieres revisar los detalles asociados con tu paga, es probable que tengas que ir a internet o a una aplicación para encontrar tu recibo de sueldo. Cada método de pago, online, ingreso directo o cheque en papel, tiene sus ventajas e inconvenientes. Por lo general, la empresa decidirá qué método utilizará para pagar a sus empleados. En el caso de los métodos de pago por Internet, depósito directo o pago electrónico, las principales ventajas son la facilidad y la seguridad. Es decir, con el ingreso directo, no tiene que ir a su sucursal bancaria para depositar su paga, y éste está a su disposición inmediatamente, lo que significa que no tiene que esperar 3 o 4 días a que se cobre su cheque para poder retirar los fondos. Pero con la banca electrónica, su nómina y toda la información importante sobre sus ingresos, impuestos y deducciones pueden quedar fuera de su vista, fuera de su mente, lo que significa que tiene que conectarse a Internet para recuperar y controlar esa información, algo que algunas personas no suelen hacer. Por otra parte, supongamos que le pagan con un cheque en papel. En ese caso, le entregarán un talón de pago físico o un trozo de papel que muestra la información importante sobre sus ingresos, impuestos y deducciones junto con su cheque. Después tendrá que ingresarlo en su cuenta bancaria. Si no se siente cómodo con los ordenadores, esto puede facilitarle el control y la comprensión de su paga. Si le gusta visitar la sucursal de su banco local, cobrar por cheque sería estupendo. Si te pagan por Internet, es muy importante que te conectes regularmente para confirmar que tu paga es correcta, que las horas que te pagan son exactas y que comprendes todos los impuestos y deducciones que se descuentan de tu paga. Para confirmar algo de lo que acabamos de tratar, recibirás un recibo o una nómina, dependiendo de cómo te paguen. Los talones y las nóminas contienen la misma información, solo difieren en la forma en que se le entregan. Los recibos de nómina se entregan si le pagan con un cheque físico. De hecho, a menudo se adjuntan al propio cheque. Los recibos de nómina se le entregan si le pagan por Internet mediante ingreso directo. Los recibos de nómina están disponibles en Internet y muestran toda la información sobre tus ingresos, impuestos y deducciones. En casos limitados, algunas empresas también pueden enviarle por correo una copia de su última nómina, que es básicamente el mismo informe que puede consultar en Internet.
Dediquemos unos minutos más a hablar de los pagos en línea o por depósito directo. Es importante que revises tu nómina online para asegurarte de que es correcta y para hacer un seguimiento de tus ingresos. Muchas empresas ofrecen servicios de administración de nóminas. ADP es la mayor y más antigua de estas empresas de servicios de nóminas, pero muchas otras operan en este mercado. Cada una de estas empresas tiene un diseño de página web, una configuración de cuenta y un proceso de inicio de sesión ligeramente diferentes, pero en general, los pasos serán los mismos. El Departamento de Recursos Humanos de su empresa decide qué proveedor de servicios de nóminas utilizará para entregarle su paga. Cada una de estas empresas tiene un sitio web, una configuración de cuenta y un proceso de inicio de sesión ligeramente diferentes, pero en general los pasos serán los mismos. Inscribirse, recibir el enlace y las instrucciones de la empresa. Configurar la cuenta. Introducir datos personales. Cumplimentar la documentación laboral. Introducir datos bancarios. Acceda a la información laboral, como su nómina. Me gustaría explicarte cómo funciona una empresa, Gusto, para que te hagas una idea de lo que puedes experimentar si vas a cobrar por Internet a través de domiciliación bancaria. Otras empresas de servicios de nóminas, ADP, OnPay, etc., pueden adoptar enfoques ligeramente diferentes a los de Gusto. A continuación le explicamos cómo configurar su cuenta en Gusto. Cuando empiece en su nuevo trabajo, su empresa le enviará por correo electrónico una invitación para inscribirse en el servicio de nóminas. Su gestor debería avisarle de la llegada de este correo electrónico. Así que, al igual que con cualquier correo electrónico que reciba que le pida información personal, tenga cuidado de que la dirección de correo electrónico provenga de la misma empresa mencionada por su gerente. Después de verificar que el correo electrónico es seguro, te pedirán que introduzcas algunos datos personales para configurar tu cuenta. Por ejemplo, nombre, dirección, cumpleaños, número de la seguridad social. Crea tu cuenta y crea una contraseña. Asegúrate de elegir una contraseña que no sea demasiado fácil de adivinar para otras personas, pero que puedas recordar. No le digas a nadie tu contraseña. Utiliza un gestor de contraseñas dedicado y seguro. A continuación, deberá introducir algunos datos personales, como por ejemplo, nombre, dirección y teléfonos de contacto. También tendrás que introducir información sobre tu cuenta bancaria. Así tu trabajo podrá ingresar directamente tu paga en esa cuenta. Al facilitar los datos bancarios, tendrás que indicar el nombre de tu banco, el número de ruta bancaria y el número de cuenta. Puedes encontrar esta información en tu extracto bancario, perfil bancario en línea o cheque. A continuación, es posible que la aplicación te pida que completes la documentación de tu nuevo trabajo. Esto puede incluir formularios de tu nuevo empleador y documentos fiscales. También tendrás que introducir información sobre tu cuenta bancaria. Así tu trabajo podrá ingresar directamente tu paga en esa cuenta. Al facilitar sus datos bancarios, tendrá que indicar el nombre de su banco, el número de ruta bancaria y el número de cuenta. Puede encontrar esta información en su extracto bancario, perfil bancario en línea o cheque. Por último, asegúrate de que toda la información que has introducido es correcta revisando el recibo de la nómina. Busque una pestaña en su página web que indique talón de pago para ver todos sus pagos anteriores, como se muestra rodeado en la foto. Volvamos a los recibos y extractos de nómina, que son, en definitiva, el tema central de hoy. Tanto los talones de pago como las declaraciones de pago proporcionan tres tipos generales de información, teniendo en cuenta que la forma en que se muestra esa información varía ampliamente. El primer tipo de información son los ingresos. Los ingresos brutos son la cantidad total ganada antes de descontar impuestos y deducciones. Y los ingresos netos, que son la cantidad que has ganado después de deducir impuestos y deducciones. El segundo tipo de información contenida en su recibo o nómina es la información fiscal. Los impuestos son complejos y es un tema sobre el que volveremos más adelante. Pero, por ahora, ten en cuenta que la paga se reducirá por los impuestos federales o del gobierno de Estados Unidos. Y, dependiendo de dónde vivas y o trabajes, por los impuestos estatales, municipales o locales. El tercer tipo de información que aparece en el recibo o la nómina se refiere a las deducciones, normalmente por prestaciones médicas, seguro de vida y o planes de jubilación. En circunstancias especiales, sus deducciones también pueden incluir lo que se llama embargos, que son reducciones por pensión alimenticia, impuestos atrasados y otras cosas. De nuevo, los embargos solo se aplican en circunstancias especiales y limitadas. Antes de continuar,
Quería mostrarte un ejemplo de lo que podría ser un recibo o una nómina. Como se puede ver en esta muestra, se proporcionan tres grandes tipos de información. Información sobre sus ingresos. Información sobre los impuestos que has pagado. Información sobre las deducciones que le han descontado de su paga. La información sobre sus ingresos es la primera y quizás la más importante de su recibo o nómina. Los ingresos brutos son el punto de partida para comprender su salario. Los ingresos brutos son los ingresos totales antes de descontar los impuestos y las deducciones. La forma de mostrar o comunicar la información sobre los ingresos brutos varía en función de cómo se le paga, es decir, si se le paga un salario por hora o si se le paga un salario mensual o anual. Con qué frecuencia le pagan, lo que se conoce como periodo de pago, y que puede ser semanal, cada 2 semanas, el primer y 15º día del mes o mensual. Independientemente de estas variaciones, en su recibo o nómina aparecerán su salario, que puede ser por hora, semanal o anual, el número de horas trabajadas durante el periodo de mayor remuneración, el importe total que ha ganado durante el periodo de pago más reciente y durante todo el año, hasta el final del periodo de pago más reciente. El recibo o la nómina también contiene información sobre sus ingresos netos. Una vez más, los ingresos netos son la cantidad que realmente ha ganado, la cantidad que se lleva a casa para pagar el alquiler, comprar comida y otras cosas, después de deducir todos los impuestos y deducciones. La información sobre los impuestos es el segundo tipo de información que aparece en el recibo o la nómina. Los tipos de impuestos que usted paga se dividen en tres grandes categorías. Impuestos federales sobre la renta. El gobierno de Estados Unidos utiliza estos impuestos para pagar carreteras, puentes, el ejército, la ayuda exterior, la investigación médica, etc. Como ya se ha dicho, los tipos del impuesto sobre la renta y o el porcentaje de sus ingresos que paga en impuestos varían en función de sus ingresos brutos. Los impuestos estatales y locales varían en función de dónde viva y trabaje. Estos impuestos adoptan diversas formas y pueden incluir impuestos estatales y locales sobre la renta y diversas formas de seguro de incapacidad o desempleo específicas de cada estado. Impuestos FICA o de la Seguridad Social. Estos impuestos son obligatorios en virtud de la Ley Federal de Contribuciones al Seguro y se utilizan para pagar su jubilación y diversas prestaciones sanitarias o por incapacidad proporcionadas por el gobierno. Su recibo de nómina o nómina proporciona detalles sobre cada uno de los impuestos que paga, tanto el tipo de impuesto como el importe del impuesto, normalmente para el periodo de pago más reciente y el año completo. Como he mencionado antes, los impuestos son complejos y un tema sobre el que podríamos pasar horas debatiendo. Para el debate de hoy, es importante reconocer que los tipos de impuestos que pagará y la cantidad que pagará por cada tipo de impuesto variarán en función de sus circunstancias. Por ejemplo, el tipo de impuesto que pagará y la cantidad que pagará variarán generalmente en función de varios factores. El primero de estos factores son sus ingresos brutos. Por lo general, cuanto más dinero gane, más impuestos sobre la renta pagará, tanto en términos porcentuales como absolutos. Por ejemplo, y estas cantidades son puramente ilustrativas, alguien que gana $30,000 al año paga alrededor del 10% en impuestos federales sobre la renta. Alguien que gana $300,000 al año puede pagar alrededor del 24% en impuestos federales. Un segundo factor que influye en sus impuestos es el número de personas a su cargo. Una vez más, las normas son complejas, pero las personas dependientes se definen generalmente como hijos o parientes mayores que viven con usted y a los que usted mantiene económicamente. Un tercer factor que influye en sus impuestos es dónde vive y trabaja. Es decir, las normas fiscales varían según el estado y la ciudad, ya que algunos estados y ciudades tienen impuestos y otros no. Aparte de los impuestos, también se descuentan deducciones de tus ingresos brutos. Al igual que ocurre con los impuestos, hay muchos tipos de deducciones, y los tipos concretos de deducciones pueden variar de una empresa a otra. En general, las deducciones se dividen en dos grandes categorías. Las deducciones relacionadas con la empresa incluyen la cantidad que usted, como empleado, paga por los planes de seguro médico, dental y de vida, las aportaciones a las cuentas de gastos flexibles y de gastos sanitarios, y la cantidad que usted aporta a su plan de ahorro para la jubilación, a menudo llamado 401(k). Si estás afiliado a un sindicato, aquí es donde se deducen de tu salario las cuotas sindicales. La segunda categoría de deducciones se refiere a los embargos o reducciones salariales por pensión alimenticia y manutención de los hijos.
Esta segunda categoría de deducciones se aplica a relativamente pocas personas. Al igual que en el caso de los ingresos brutos y los impuestos, el recibo o la nómina deben mostrar los tipos e importes de las deducciones, tanto por periodo de pago como en lo que va de año. Recapitulando lo que acabamos de ver, su nómina o talón de pago le proporciona información detallada sobre sus ingresos, impuestos y deducciones relacionadas con la nómina. Por favor, recuerde revisar regularmente su talón de pago o declaración de pago para asegurarse de que incluye correctamente el número correcto de horas que ha trabajado, el salario correcto por hora, semana, mes o año, las deducciones correctas. Comprender su recibo o nómina le ayudará a presupuestar y planificar su futuro financiero. Esperamos que este debate le haya resultado interesante y útil. Si tiene alguna pregunta sobre lo que ha aprendido hoy o sobre cualquier otro tema financiero, póngase en contacto con un coach de SAFE.